Bueno, para historia hoy estamos bajo una parra y con una higuera de fondo. Les voy a contar por qué admiro a Domingo Faustino Sarmiento y por qué creo que se ha tejido una especie de leyenda negra, muy malintencionada respecto de un personaje sobresaliente, del que me voy a permitir contarles una anécdota para iniciar. En el año 2010, la revista Newsweek realizó una encuesta entre 25 historiadores argentinos para conmemorar el Bicentenario de Mayo. La pregunta era, o se trataba de elegir, quién era el personaje más relevante de la historia nacional del siglo XIX y cuál la del siglo XX. En el siglo XX no costó mucho que Perón sacara clara ventaja, digamos, como el personaje evidentemente indiscutible que marcó un antes y un después en la historia argentina. Pero resulta que respecto al siglo XIX estaba un poquito más complicada la votación. Y el periodista de Newsweek, al último que llamó, fue a mí. Y me aclara sin decirme los nombres. Pero mire, de Tito, que hay un empate entre dos. Depende de su voto si gana uno o gana otro. Y yo ahí pensé en San Martín. Pensé en Sarmiento, por supuesto. Y digo, ¿y quién será el otro que está peleando la punta? Y yo voté por Sarmiento como el personaje principal del siglo XIX. Y efectivamente la tapa de Newsweek de relativa salió con la tapa de Sarmiento y de Perón, la imagen de los dos como los dos personajes claves de la historia argentina, que me dio mucho gusto por otro lado, porque si uno se lo pone a pensar, es una síntesis bastante, o sea, si le agregáramos al San Martín o a Belgrano de la época, tendríamos prácticamente una síntesis gráfica. Pero no era San Martín al que le ganó Sarmiento por mi voto, sino que era Julio Argentino Roca, aunque sorprenda a muchos de los que... Y entonces me puse a pensar por qué los historiadores habían puesto, ¿no?, palmo a palmo Sarmiento y Roca, y estoy hablando de varios de ellos que han fallecido: Félix Luna, García Hamilton, Alperín Dongui, todos notables, y había sido Roca el que le peleaba el primer lugar a Sarmiento. Y yo creo que el punto tiene que ver con que los historiadores pusieron en primer lugar quién era el que había dado las notas para la formación del Estado argentino moderno. Y en esto, los hombres de Mayo, Belgrano, San Martín, etcétera, quedan como muy lejanos porque no tienen que ver directamente con la formación del Estado. Bueno, y por eso yo les quiero hablar de Sarmiento, aquí con la higuera de fondo, que está en primavera dando sus primeros retoños. Sarmiento fue un visionario, un estadista que pensó un país y que cuando lo asociamos, y esta es parte de nuestra cultura, solo con la educación, nos quedamos con un pedazo de Sarmiento. No estamos prestando atención al conjunto de elementos y de factores que Domingo Faustino Sarmiento puso sobre la mesa con la idea de fundar una república. La educación, efectivamente, y como es sabido, fue un aspecto decisivo de su gestión, pero era considerado la base para Sarmiento de la construcción de ciudadanos que fueran ciudadanos instruidos, pero instruidos para ser industriosos, o sea, para poder trabajar en el campo como pequeños productores agrícolas, para fomentar industrias en las distintas localidades del país, para poner en valor las inversiones extranjeras con la llegada del ferrocarril,
¿Qué estoy diciendo? Que la mirada de Sarmiento no era que superar el analfabetismo que todo el mundo tenía en 1860, no solo nuestra región, sino que la escuela estaba al servicio de construir ciudadanos capaces de decidir, de tomar buenas decisiones en su mundo personal y político y social. Un ejemplo, él le escribe desde Estados Unidos a su amigo Krause, que vivía en Chivilcoy, a quien él quería mucho por el estilo alemán que a Sarmiento le gustaba, en el sentido de riguroso, serio, comprometido, cumplidor de horarios, ¿no? Le decía a Krause: ponga una biblioteca que yo desde acá le mando folletería. Dice: necesitamos que nuestros chacareros sepan leer los folletos de la maquinaria agrícola norteamericana para que elijan cuál es el que les conviene para su trabajo. Por eso necesitan leer. Entonces, a ver si se entiende un poco lo que quiero plantear. Ahí está el nudo del pensamiento de Sarmiento. La persona necesita estar instruida para saber tomar decisiones, para ser autónomo, para ser independiente, para poder construir un mundo responsable, para construir una república con valores éticos alejados de la corrupción, del vivir del Estado, del aprovechamiento del Estado como una fuente de recursos. Entonces, acá entendemos por qué la proyección de él de educar al soberano quiere decir eso, educar al soberano. Cuando había reyes, el soberano era el rey, le decían el soberano. La Revolución de Mayo lo que planteó es que la soberanía pasaba al pueblo, y entonces educar al soberano es educar al pueblo para que sea un pueblo capaz de tomar decisiones acertadas, de combatir la corrupción, de combatir el engaño, de elegir adecuadamente a sus autoridades, y para eso eran las escuelas. Muchas veces hablamos de las escuelas como si fueran un fin en sí mismo, de la igualdad de oportunidades planteada en la Ley 1420, de la cual es obvio que Sarmiento es el mentor principal, de el país que logró los índices de alfabetización más importantes de América, y vanguardia en el mundo, y nos centramos en ese rol de Sarmiento: las escuelas, las chicas que trajo audazmente desde Estados Unidos, ¿no? Para digo audazmente porque hay que pensar que trajo con Marimán, con su amiga Marimán de Estados Unidos, gente que no sabía hablar castellano, para que vinieran aquí a enseñar a leer y escribir en castellano. La mayoría de las chicas que vinieron aprendieron rudimentariamente castellano en el barco. Y acá fueron, o sea, eso es de una osadía, y por eso yo digo que hay una dosis de inventor de la Argentina, de creador de la Argentina, que tenía que ver con su modelo republicano, el de el pequeño productor agrario que le había visto el farmer en Estados Unidos, el de el hombre que fundaba una pequeña industria para desarrollar una región, y que él es lo que alentaba. Su proyecto fue derrotado. Él denunció la repartija de tierras en la provincia de Buenos Aires, tanto con Rosas como con Roca, y que terminó, como él lo dijo claramente, fundando una oligarquía con olor a bosta. O sea, ¿por qué? Porque vivían o se sostenían y vivían en el lujo más asiático, como decía él, en base nada más al parir de las vacas, sin producir sin generar una producción que desarrollara el mercado interno, sino que se amoldara a las necesidades del modelo simplemente agroexportador, con lo cual se genera una clase parasitaria que no tiene compromiso, ¿no?, con su
con su propia población, sino que depende mucho más del mercado externo que del mercado interno. El plan de Sarmiento, en efecto, de una república democrática, independiente, autónoma, en el cual la escuela era el artificio, la carta secreta que se tenía por abajo, murió con él prácticamente, aunque durante todo el siglo XX, los que ya pintamos canas, sabemos que la herencia de su tarea fue monumental, porque somos hijos de un sistema educativo magnífico que lamentablemente hace muchos años que está en una decadencia sistemática. A veces me preguntan qué diría Sarmiento hoy. Yo me niego a ese anacronismo, porque cada persona vive en la época en que vive, pero lo que sí sé es que sus principios éticos, a veces me preguntan, y yo me niego al anacronismo de trasladar a un Sarmiento de 1860 o 1870 al año 2020. No es posible eso. Cada persona vive en el momento que vive y en el mundo en que vive, pero sí sé que los principios éticos que él sostuvo, su lucha contra la corrupción y la apropiación indebida de la propiedad común por parte de oligarquías o sectores minoritarios, es algo que es una semilla que él plantó y que todavía lamentablemente no hemos visto germinar. Esto fue para Historia Hoy, reflexionando sobre un Sarmiento que, como me gusta decir, sigue vivo.